Gregorio Manzano, ¿un poquito de café? Un poquito Un poquito. de café para el cuerpo, muy bien. ¿Pero qué queda de aquel profesor de colegio que tuvo que hacer un gran esfuerzo para ser entrenador? Pues quedan muchas cosas. Sí. Sí, porque cuando se hace una trayectoria, en mi caso, de 35 años, 35 años. desde aquel pueblecito en Santisteban del Puerto, donde era profesor del instituto y luego tuve la osadía de ser el entrenador del pueblo, que ahí es donde comienza toda la historia. Pues ahora cuando se tiene ya más calma, se pasan los años, el tiempo, pues echa un poco como siempre en la vida, la memoria hacia atrás y dices, ¿dónde empezamos? ¿Cómo creía yo llegar y llegué? Y no llegué, sino me sostuve en el paso del tiempo durante muchos años en la élite y luego, para terminar, esa visita cultural deportiva a China que ha cerrado un poco la etapa de esos comienzos que, como tú preguntas, pues sin aquellos principios yo creo que no hubiera habido estos finales, ¿no? Aquel esfuerzo enorme que hiciste al principio, de tú, puedo llamarte de tú, Siempre. Goyo, aquel esfuerzo grande de estar de profesor y luego ir a entrenar, nos explicarás aquellos viajes que hacías eternos de 700 kilómetros, ¿vale? Para llegar a Talavera, y luego los últimos años en China que han sido durísimos también, pero vamos a esa etapa. Eres profesor de educación física. Eso es. Vale. Estoy en Santisteban, como te he comentado. Sí. Y eres de Bailén, digamos que eres de Bailén. Soy de Bailén. Soy de Bailén. Bailén, provincia de Jaén, buena tierra de aceite y de otras cosas. Sí. Y ahí es donde comienza un poco ese periodo donde en el pueblo, al enterarse que estoy allí dando clase, pues me ofrecen si quiero ser el entrenador del pueblo. Bueno, pues estamos con esa ilusión de no haber llegado por una lesión que tuve de rodilla, esas ideas infantiles, juveniles y de adolescencia de llegar a ser futbolista. ¿Habrías sido buen futbolista si no hubiese sido por la lesión? Decían que era bueno. ¿Dónde jugabas? ¿Qué posición? Delantero centro. ¿Delantero centro? Llegué a estar casi a un paso de haber fichado por el Sevilla cuando estudiaba en Sevilla, en mi época de estudiante, Sevilla Atlético para empezar. Sí. Pero una lesión jugando con mi pueblo, con el Recreativo de Bailén, en Andújar, aquello fastidió todo el progreso y tuve, en un momento en la vida hay que tomar decisiones, que te voy a decir que tú no hayas tomado, ¿no? Y hubo un momento ya en Sevilla, estudiando sexto, el antiguo bachillerato, quinto, sexto y COU, donde cuando llegué cojo, me vio entonces que era el médico del Sevilla, don Antonio Leal Graciani, que lo recordarás, y me dijo que había que operar aquella rodilla si quería seguir jugando, ¿no? Y en ese momento, yo solo, sin mi familia, sin nadie, pensé, digo, ¿y si me opero y esto no queda bien? Y pierdo los estudios, pierdo el fútbol, y al final en mi casa no había posibilidades, porque yo estudiaba con una beca en la Universidad Laboral, y decidí, el fútbol lo dejamos, me recupero, sigo estudiando, y como me decía mi probador físico mallorquín, Tony Cervera, que me decía, se perdió un mal futbolista, pero se ganó un gran entrenador, ¿no? Ahí es muy llamativo lo que dices tú. Los jugadores valoran más al que ha sido entrenador de élite. O sea, tú has tenido una dificultad añadida. El jugador de élite, digo, tú no fuiste un jugador de élite, con lo cual llegas a un vestuario como entrenador y tienes que hacer más para convencerles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo tenéis más complicado? Es un tema de debate, el tema del mensaje del entrenador a los futbolistas, que siempre hablamos siempre desde el punto de vista de la élite, ¿no? Pero nunca nos hemos preocupado de la base, cómo se le hable a esos que son futbolistas también, ¿me entiendes? Y cada uno tiene su proceso, ¿no? Y cada uno, los estilos de dirección que elige cada entrenador, pues va en función de su personalidad, de su manera de dirigir, de enseñar. He sido profesor de metodología en la Escuela de Entrenadores, de psicología también en la Escuela Nacional de Entrenadores. Y recuerdo, como anécdota al hilo de lo que dices, en el curso de entrenadores nacionales en Andalucía, que tuvimos y que había 70 alumnos, divididos en 2 plazas, en Benalmádena y en Sevilla, pues se daban las clases oportunas de todo, de psicología, táctica, técnica, tal, ¿no? Y yo estaba junto con un compañero pues haciendo las ciencias del comportamiento, lo que es la psicología, la manera de...
Bien, pues nos alternábamos 15 días, 7 días en una sede y otros 7 días en otra. Y recuerdo que la asignatura la pusieron los sábados a las 4 de la tarde. Y claro, por la mañana los alumnos, los Cortijos, los Pescaros, en fin, había gente de... Y pues, por la mañana estaban sudando, corriendo, y claro, a las 4 de la tarde tú le metes una charla, se nos duerme. Aguantaba eso, claro. Y le digo a mi compañero de impartir la asignatura, qué lío tenemos, digo, ninguno. Digo, a las 4 de la tarde, cuando entren los alumnos, un examen, digo, claro. Digo, así resulta que los tenemos despiertos, damos un tema un día, al día siguiente, que nos veamos con ellos, un examen de ese tema, y hacemos una puntuación y vamos restando del 10. Eran 3 horas de clase. Quiero llevarte al final. Cuando llegue la segunda hora, damos el tema correspondiente, que correspondía al temario, y la tercera hora, pues hacemos una charla coloquio. Cuando aquello se terminó con todas sus historias de carpetas, de trabajos y tal, en Sierra Nevada, en el CAR, hicimos el examen final de todas las asignaturas, etcétera, ¿no? Señores, podéis llevar todos los apuntes y todos los libros. ¿Podemos copiar?, decían los alumnos. Sí, pero de verdad podemos copiar. Que sí, que llevéis todo lo que queráis, el examen es libre. Llevar esos alumnos sudando para sacarse el curso nacional, esos libros en lo alto del pupitre. Examen. El examen era un par de casos prácticos. Usted se encuentra ante un equipo en esta situación, o bien abajo, para conseguir, con unos métodos, unos jugadores. Usted, ya venían las preguntas, ¿no? Estilo de dirección, qué material utilizaba, qué motivaciones... Claro, exprésate, como no vas a estar cuando estás entrenando con un libro mirando, ¿no? Sí. A lo que voy al final, cuando todos los alumnos hicieron las evaluaciones de todas las asignaturas, futbolistas de primera división, gente notable de médicos y tal, evaluación de las asignaturas que más le han aportado cosas. La primera, la nuestra, donde más habían aprendido. Es decir, no la táctica, no la técnica, no la preparación física. Y entonces aquello me vino a mí a reflejar la importancia que tiene precisamente en el fútbol. La que tiene, que es fundamental, que es el fútbol y lo que es el componente, pero si no sabes dominar esa gestión emocional, esa gestión social de los vestuarios, esa idiosincrasia que tiene cada equipo dentro de un vestuario, complicadillo lo tienes, ¿no? Y así empezó todo. Pero que es más difícil, sin duda, los jugadores analizan enseguida el entrenador. Cuando llegan a un vestuario, ven al entrenador y dicen, ¿este le podemos ganar por aquí o por aquí? Pues es un estudio de... Esta es la presa, ¿eh? A mí me lo ha dicho un jugador, la presa es el entrenador, hay que ver si le podemos manejar, dominar, controlar. Imagínate, perdona, es que me lo estás poniendo así en bandeja. Esa entrada en el Real Valladolid. Claro. Esa entrada en el Real Valladolid, por no hablarte ya... primera. Claro, por no hablarte de Toledo o Talavera de la Reina, o en fin, y más. Pero Valladolid, primera división. Primera división de Valladolid. Y claro, cuando yo llego a primera división, después de muchos años y muchas charlas anteriores, y muchos entrenamientos anteriores, muchos kilómetros anteriores, llego a donde ya quiero estar. Digo, ¿y ahora cuál es mi plan de actuación? Ante Caminero, Eusebio, César, Vizcaíno, etcétera. Y viene este aquí, cuando yo tenía gafas, ahora ya no, que nos hemos operado de las cataratas. Y entonces recuerdo más o menos unas palabras en las cuales vine a decirle a los pesos pesados que yo venía a intentar alcanzar, si podía, algunos de los éxitos que ellos ya habían alcanzado como jugadores. Y esperaba que me ayudasen ellos a mí, más que yo a ellos, por su experiencia, ¿no? Entonces, esa humildad que yo traía, y siempre creo no haberla perdido, entiendo, me mostré a ellos pues con ese corazón abierto. De hecho, en Cabeza Manzanera, las charlas que tuve con ellos, normalmente ya después tuve con más, pero allí cogí a 3 futbolistas, que eran Caminero, Eusebio y César, ¿no? Y recuerdo la de Eusebio, por ejemplo, con mis figurillas estas que tenemos, las tablillas de los jugadores moviéndose para allá y para acá, y charlando, digo, José, mira, vamos a jugar de esta forma y tú vas a jugar como aquí, como el Barcelona, de lateral derecho, para sacar el balón. Y me miraba y decía, este no está bien de la cabeza. Digo, ¿tú cómo lo ves? El hombre no sabía en principio. Decir, digo, verás que no vas a jugar ahí, ¿verdad?
Dice, ya. Digo, verás que esto no es el Barcelona, ¿eh? Estamos en Valladolid, tu posición natural es esta. Un poco vine a hacerle ver... Hay que adaptarse. Claro, hay que adaptarse un poco. ¿Dónde estamos? Y Caminero, recuerdo que una de las primeras conversaciones que tuve allí, digo, José, me han hablado tan bien de ti que me he preocupado de cuál es tu vida deportiva, pero he encontrado que eres el centrocampista de la Liga Española que más veces lo han expulsado. Explícamelo, ¿no? Y se quedaba así un poco como diciendo, explícamelo, digo, porque así yo creo en ti y lo van a estar echando. Un poco en... Era descolocarles. Era un poco. Descolocarles un poco. A los futbolistas hay que hacerle muchas veces la envolvente, ¿no? Sí. Para que piensen para hacia dónde nos quieren llevar. ¿Era psicólogo ya? Sí, ahí ya. Ahí era psicólogo ya. Ahí trabajamos, bueno, empecé a hacer cuestionarios y encuestas y muchas cosas que le he hecho a los futbolistas, pero... La psicología en aquella época los jugadores no la entendían. Les parecía que era una frivolidad, ¿no? Hicimos cosas... ¿Qué fue lo que más te costó que entendieran en la psicología? Bueno, yo entendí en principio porque empecé a hacerlo ya en el fútbol base. Yo hacía ya trabajos para detectar, digamos, esa cohesión o no que tenían los equipos. ¿Quién era el líder o no del equipo? ¿Quién eran los subgrupos que habían del equipo? Aunque eso, a vista de pájaro, se puede ver y observar, pero si encima tienes los datos, puedes llamar a cualquiera y decir, Pollo, ven aquí, siéntate conmigo. Yo recuerdo en Úbeda, entrenando un equipo de tercera división, que al presidente le dije, hay que fichar a este futbolista, un futbolista de Úbeda, que jugaba en el Granada, el que más cobraba, creyendo que iba a ser nuestro, ¿me entiendes?, líder de todo. Sucedió lo contrario. Entonces, pues me encargué de hacer un cuestionario a todos los jugadores en tercera división para decirles realmente si iban al cine, con quién querían ir. Las preguntas encubiertas que se hacen en un cuestionario social para... Y salió que el jugador rechazado era el futbolista que más cobraba y que habíamos traído. Presidente, a este futbolista hay que echarlo del vestuario. ¿Cómo? Porque eso lo ha ganado él, el que llega tarde, el que es un indisciplinado, el que está... Es decir, hay cosas en las cuales la psicología te ayuda para que en un momento determinado, si tienes que tomar una decisión, encima la puedas sustentar con datos no tuyos personales, porque no hay que tenerlos, pero sí que te apoyen en gran medida para que el jugador o jugadores puedas tú tener datos para decirle, no estás por el buen camino. Visualizar una victoria. ¿Cómo se hace eso? Muy importante. ¿Cómo se hace te eso? Cuento una, ya no te la vas a creer. Sí te la vas a creer porque te la cuento yo. Estamos en la final de la Copa del Rey, no te lo pierdas. En Elche, el partido contra el Recreativo de Huelva. Hice ya antes otras en el Rayo Vallecano, las hice también, y otro tipo de entrenamiento, de visualización. Un día con el Rayo Vallecano hice un trabajo de visualización con los ojos cerrados. En el campo, ¿no? Antes de un partido. En un entrenamiento, un poquito, que era buscar, con los ojos cerrados, iba un futbolista corriendo alrededor del campo con un compañero que sí veía, ¿no? Y ese compañero lo guiaba a través del campo, indicándole, oye, pues no vayas a chocar contra la portería. Es decir, recibía indicaciones del propio compañero que lo que yo quería que en el campo ellos hubiera una perfecta comunicación y que no estuvieran... Casi sin mirarse. Sin mirarse, ¿no? Entonces, ahí hubo luego ya un juego en el cual cuando los que veían se pusieron la venda, mandé a los utilleros que pusieran rápidamente balones, picas en el campo, todo tal. Entonces, pues claro, ya, aquellos que no habían visto antes nada, pues cuando le decían, siéntate, no voy a sentar, ¿no? Sí, había un balón, había una silla, en fin, un poco de... Vamos a lo que no me voy a creer. A lo de Elche. Vamos a jugar la final y entonces antes del partido, en el campo de allí de Elche, al finalizar, le digo al preparador físico que lleve a todo el equipo en el extremo de un córner, porque estaban prensa, directivos y tal, aquí en la parte del Martínez Valero, y me los llevé allí a solas y bueno, los tumbé en el suelo, les dije que íbamos a hacer una relajación y una visualización. Le hice la relajación, de cerrar los ojos, músculo a músculo y llevándolos relajados, y una vez que estaban relajados, chicos, vamos a imaginarnos que salimos del hotel mañana camino del campo. La afición nuestra nos está esperando en la puerta del hotel, animándonos, las calles hasta que llegamos al estadio, todos son rojillas, los mallorquinistas. Llegamos al estadio, tumbados todos, ojos cerrados y relajados. Entramos al estadio, vestuario, la gente, cuando saltamos al calentamiento, vemos a todos los 15.000 mallorquinistas que han llegado en una parte del campo. Comienza el partido.
Imaginaos un minuto de la primera parte donde realizamos el primer gol. Descanso. Vamos ganando 1-0. Segunda parte. Seguimos trabajando, estamos más cerca de la copa, vamos ganando 1-0 y en un momento el relativo viene, quiere empatarnos y nosotros en un contragolpe le hacemos un 2-0. Imaginaos, final de partido. Somos campeones, alegría, nuestra afición. Os doy 30 segundos para que os despertéis y poco a poco os vayáis poniendo de pie. 20 segundos, alguno se levantaba, pasaron 30 segundos, alguno se quedó dormido, digo, alguno se me ha quedado dormido. Y aquello, cuando terminó el partido, ya terminado el partido, y ganamos 3-0, algún jugador me dijo, se equivocó ayer en la relajación, no eran 2, eran 3. Eso fue real. Antes de aquel partido, ese entrenamiento de visualización... Me estaba situando en ese momento, lo cuentas muy bien, ¿eh? Esa visualización... se hizo, la hice en el Rayo, sí, también, contra el Depor. ¿Qué jugador te dijo, yo no creo en esto? A mí no me hagas estas cosas. ¿O no? Directamente nadie. Indirectamente tampoco. Puede ser que llegasen así algunos, pero con el paso del tiempo, cuando ha habido... recuerdo hace poco que jugó el Mallorca la final de nuevo de la Copa contra el Atleti, ¿no? Estuve en Sevilla allí haciendo un reportaje que hicieron, en fin, bonito. Y a uno de los jugadores le preguntaron, que luego lo vi después, digo, cuando lo pille lo mato. Le decía, el míster antes del partido nos dijo hasta el resultado, dice, por poca acierta, parecía la bruja Lola, me dijo que parecía la bruja Lola. Hablamos del esfuerzo. Recorría 760 kilómetros todos los días para ir a Talavera a entrenar. Desde Jaén a Talavera para entrenar. O sea, primero dabas clases... por la mañana. De Santisteban me fui a Jaén, me he situado antes de Santisteban, ya estoy en Jaén Capital. En Jaén Capital. Y en Jaén Capital... Das clase por la mañana. Por la mañana. Por la tarde te vas recorres 300 y pico kilómetros para ir a entrenar y luego regresas. ¿Durante cuánto tiempo eso? Pues estuve la primera temporada y como me fue bien la marcha, pues repetí otro año. Digo, me fue bien la marcha. ¿Cómo recuerdas aquellos largos? Si yo te contara. Eso es... Camino. Una historia en la que nos embarcamos con una oferta porque yo quería que me hubiesen dado mi plaza en un instituto al lado de Talavera de la Reina y nos comprometimos, las competencias académicas en Andalucía estaban, pero en Castilla-La Mancha no, dependían todavía de Madrid. Entonces, bueno, pues como tenía el compromiso de Andalucía de que sí me daban la autorización, lo que hice, bueno, como empieza el fútbol antes... pues vámonos para el fútbol, ya llegará el permiso. Y no. Y cuando empezamos el fútbol, la temporada, pues empezamos muy bien, muy bien, primero, segundo, tal. Y claro, llega un momento en que cuando deniegan aquella situación, tengo que tomar otra decisión en la cual dejo ahora el fútbol, dejo la educación, que estoy en segunda división B, esto me va a dar, y si no me da, dejo... Manta a la cabeza, terminaba las clases a las 2, mi mujer me preparaba un bocadillo, una botella de agua, y ya en los llanos de la Mancha los camioneros ya me saludaban, ¿no? Ya con el Renault blanco que yo tenía, ya les pitaba, ya decían, ya va por ahí el loco este. Y entonces pues llegaba a las 5 y algo, muy poco, me tomaba un café, a las 6 entrenamiento, a las 8, mientras te duchas, no te duchas, 9 de la noche, el coche para Jaén otra vez. 12 y cuarto, depende de la carretera. Levántate, clase, coge el coche y vete para Talavera. Hasta el viernes, que ya me quedaba en Talavera. Lógicamente, si jugábamos en Talavera, estábamos más tranquilos. Pero aquel grupo tenía Asturias, Madrid y Galicia. Como había un recorrido. Entonces, curioso, el sábado había... Te pongo un extremo, ¿no? Un extremo. Pues íbamos de Talavera a Casa Poli, en Benavente, en Casa Poli, eran 4 horas justas, comíamos nuestra sopica, nuestro filetico con nuestro tal, y nos vamos a La Coruña tal, pues vámonos a Aspontes. Increíble. Aspontes, más allá de Ferrol. Imagínate. Bueno, pues ya te juegas tu partido y vas al regreso, tu partido a las 5 de la tarde, pues vamos a cenar otra vez a Casa Poli, ya de regreso, a Poli le decía que me grabara Estudio Estadio,
Estudio Estadio. En aquella época, es verdad. De Benavente a Talavera, pues les ponía a los jugadores el Estudio Estadio ya tal, Claro. y llegábamos a Talavera a las 4 de la mañana, 4:30, yo cogía el coche y me iba a Jaén, porque el lunes había que dar clase. Es decir, estábamos hablando de recorrer toda España en esos momentos. No. Jugamos ese playoff ese año, que curiosamente nos gana el playoff el Real Jaén, para más Henry. El Real Jaén asciende, cosa que me alegré por mi tierra, pero lo sufrí como entrenador del Talavera. Y por ese, ¿qué te voy a decir? Cariño, por las gentes, por cómo se portaron, por, no sé, esa manera de... Volví a hacer otro año, eso sí, me quité un día de entrenamiento, donde lo llevaba entonces Manolo Trigueros, padre de Trigueros, jugador de Villarreal, era mi ayudante allí en Talavera, ¿no? Entonces ese día se encargaba él. En Talavera fue el gran esfuerzo que hiciste. Y luego llega a Toledo, es cuando ahí decides que ya es incompatible la educación y el fútbol, y dijiste, ahora sí, entramos en el mundo profesional. Y ahí dijiste, voy a apostar por lo que yo... Ya cuando entramos en el mundo profesional no cabía. Ahí no hay. Y entonces, otra decisión. Vamos a jugárnosla y que sea lo que Dios quiera. A ver si todo el trabajo anterior ha merecido la pena. ¿Tu mujer qué te decía? Pues siempre me ha apoyado en lo que... Bueno, era la primera vez que salíamos la familia de Andalucía a Toledo, por decirlo, ¿no? Cuando ya mis hijas salen de su hábitat, que eso... No hay precio que lo pague, ¿me entiendes? Yeah. Y estamos en Toledo y lo que son las cosas, otra vez empieza el Toledo bien. Y yo decía, digo, si en diciembre por lo menos no me echan y me tengo que volver otra vez al instituto. Pero en diciembre es verdad que pedí durante 3 meses una excedencia. 3 meses se podía pedir, digo, porque si la cosa sale mal, pues vámonos que nos vamos. Pero el Toledo, si te acuerdas, éramos uno de los equipos gallitos de aquella temporada, donde los Sevilla, Las Palmas... ¿A Emery tuviste a Emery ahí? A Emery lo tuve aprendiendo un poco a Emery, ahí estuvo haciendo sus pinitos, sí. No le ha ido mal, ¿eh? No le ha ido mal. ¿Tú le veías ya pinta de entrenador? No mucho, era muy calladito, muy reservadito, no, y además competía con un compañero suyo y fuera de casa le costaba. Casa era muy florero, le gustaba gambetear, era buen jugador, pero luego tenía un punto que fuera de casa le costaba un poco más, pero bien, la relación con él se mantiene y bueno, hace poco en Mallorca. ¿Por qué te enamoras de Valladolid? ¿Qué tiene Valladolid para que te enamores? ¿Y sigues viviendo ahí? Sí. ¿Por qué te quedaste en Valladolid? ¿Alguien del sur? Por una razón profesional. Pero. Por una razón profesional que es muy fácil para mí de explicar y espero de entender, porque cuando termino en Valladolid la temporada, que de Toledo pasamos a Valladolid, era ya otro segundo cambio familiar, y cuando termina la temporada en Valladolid, pues no me ofrecen continuar, y me quedo con el Valladolid clasificado en mi primer año en Primera División, 8º, empatado a puntos con el Celta, 7º, pero hubo cambio de propiedad, se fue la familia Fernández, Fermoselle, y entró Nacho Lewin con palcos blancos, y eran la empresa que... Y cuando terminó la temporada, pues me dijeron que yo iba a cambiar y a tener su propio rumbo de entrenador, ¿no? Y de hecho... te lo dijo Nacho Lewin. Al terminar la temporada, tuve una reunión con Nacho Lewin y Ramón Martínez, me agradecieron los servicios prestados y que tenían la idea de cambiar de entrenador, que van a traer a Pancho Ferraro y no sé, igual. Y entonces pues me quedo. No entiendes nada. Y yo digo, lo que más ha costado... He hecho una buena temporada. Bueno, no se ha vuelto a superar. No. En este caso. Claro y este año que viene, ahora, desgraciadamente, tampoco. Pero bueno, ojalá lo hagan pronto. Y entonces me quedo en esa situación hasta tal punto que me llama en el verano, me llama Manuel García Quilón, me llama un día y dice: Mister, tenemos una oferta de un equipo de segunda división. Ahora ya ha prescrito 2 años, 140 millones de pesetas. Todavía eran las pesetas. No. Se quedó como que no. Digo, pues que no, Manolo. ¿Qué equipo era? Digo, el Levante. Digo, han sido muchos años de esfuerzo, de trabajo. Para volver a segunda división siempre voy a tener tiempo. He llegado a primera, he conseguido lo que he conseguido y voy a esperar. Y esa fue la decisión. Era delicado, porque salir de la rueda... Esa situación suponía quedarme en Valladolid.
Volvemos un poco Sí. a tu origen de la pregunta. Ya mi hija han estado aquí estudiando un año, otra vez otro cambio, para que suceda otro cambio. Entonces, primo más la estabilidad, digamos, de mis hijas y mi familia que mi ambición de tal, ¿no? Cuando estoy ya parado en Valladolid, aparecen varias cosas, entre ellas el Atlético de Madrid de Segunda División, que si quieres lo dejamos para otro apartado. Pero no se llega a concretar el Atlético de Madrid en Segunda División por otros motivos, y a la semana aparece el Racing de ¿Por qué no Santander. cuentas? ¿Por qué no Bueno, se hizo? porque voy a decirte el tema. Sale ¿Por el qué, Racing de ¿por qué no Santander, sale porque lo voy del a terminar Atlético? lo de Valladolid. No, pero lo del Atlético de Madrid, ¿por qué no salió? Ya sé que te iba a interesar eso, pero Ahí te cabreaste mucho, ¿eh? no. Bueno, me cabré porque Yo lo sé. cuando no se dicen las cosas como son y se quieren tergiversar o cambiar, con la experiencia que tengo ahora me hubiera rebalado. Pero yo tan inocente, recién entrado en este mundo, que creía yo que... Y cuando Que la palabra es la palabra. Y cuando empieza a haber puñaladas y cosas para allá y para acá, digo, hostia, esto no... O sea, y vas A ti te aprendiendo. dijeron que ibas al Atlético de Madrid. No, el Atlético de Madrid... Estaba El- pactado con el Atlético de Madrid para incorporarte. El Atlético de... No, estamos hablando de Segunda División, ¿vale? Sí, sí, No sí. estamos hablando de las etapas que vienen luego más tarde. En Segunda División arranca el equipo y en mitad, creo que era noviembre, diciembre, pues hay un partido que creo que no ganan fuera de casa y me llama Manolo, me dice... que ¿Quién me estaba entrenando ahí? creo que estaba Marcos Alonso. Vale. Marcos. Sí. Y me dice, me ha dicho Jesús Gil, esto era el domingo, que mañana lunes quiere reunirse contigo para que te hagas cargo del equipo. Manolo, está Marcos entrenando ya, pero han decidido que no sigue. En fin, conversaciones típicas de fútbol, ¿no? Y vale, yo no sabía en ese momento si viene de quién viene y la situación. Y claro, bueno, vale, llega el lunes. El lunes a mí no me llama nadie. Cuando llega a mitad de mañana, llama a Manolo. Manolo, sigue en pie lo que me dijiste. Estoy en Sevilla haciendo unos trabajos. Tenía Marchena en el Sevilla, tenía tal. Claro, cojo el AVE y nos vamos. A las 8:30 hemos quedado en el club financiero, sí. Sí, sí. Cojo mi coche, yo convencido, creía, con 2 trajes, me voy ya, entreno mañana, por decir. Me voy. Yendo hacia Madrid, curiosamente, me llaman del Numancia, fíjate. Del Numancia, que estaba en primera división. Digo, tiene algo esa narices. Como suele coincidir todo. Que iban a echar, Todo. iban a cesar en su momento, creo recordar, si la memoria no me falla, a García Remo. Creo, me llamó el secretario técnico, tal, y no supe decirle dónde iba y le eché una mentira piadosa. No, De un tema personal. ¿Qué tema? Sí. Total. Cuando llego a Madrid, tengo que decirte, porque te he dicho que vamos a ser sinceros, yo estoy en contacto con un buen amigo mío y paisano que trabajaba en la radio y trabaja en la radio. Lo puedo decir, porque Sí, claro. es amigo mío y no, Claro. que es Julio Pulido, vamos. No, Julio Pulido, sí. no Sí, tiene sí, más, sí. más, amigo mío de siempre. Sí, sí. Y- Y además de la zona también. Y claro, y entonces pues Julito me llamaba y hablábamos. Y yo le decía, Julito, el tema de Marcos en el Atlético, dice, Julio "Mister, Pulido trabajaba con García. estaba con García en Por esa eso, época". vale, sí, sí. Y entonces llegó y me dijo, en el Calderón no hay movimientos. Es decir, que yo estaba informándome a través de él, que estaba metido en la profesión, de la situación como estaba. Yo decía, no entiendo nada, pinto yo O bajando. sea, tú vas de viaje a Madrid Claro, yo veía- con los 2 trajes Sí, sí. para entrenar al día siguiente al Pues sí, Atleti. claro, porque en decía que segunda, Jesús Gil y tal. y Y me Pulido te encuentro dice- que yo voy y a te la dice, no tiene pinta esto de que Claro, se mueva. porque yo quería entender que lo que a mí me decían era cierto, de que el entrenador no iba a seguir. Cuando yo llego al despacho de Manolo, que llegó tarde por los atascos madrileños, que nos está esperando Jesús Gil, que no está, no puedo llegar antes. Digo, además, que no voy. ¿Cómo que no vas? Que no voy allí que me acaba de llamar Jesús Gil, que no está esperando. Que no voy, Manolo. Que a estas horas el entrenador del Atlético de Madrid es Marcos Alonso. ¿Qué pinto yo hablando con un club y con un presidente cuando hay un compañero que está en el trabajo? Pues tenemos que ir. Venga, vamos a ir. Y yendo camino de su domicilio al club financiero, digo, me imagino que estará la prensa, no, lo siguiente, en la puerta, por todo el jaleo que había. Digo, no me van a ver a mí entrar allí. ¿Qué hicimos? Me tumbé en el coche atrás, tumbaico, y entonces
Efectivamente, Manolo pasó con el coche, estabais allí, los de la profesión, pues X. Yo lo único que sé es que cuando salí del coche estaba en un subterráneo, no sé dónde, no me pregunte, aparcado, y donde ya me dijo, vámonos por aquí, pom, pom, subí un ascensor y subí hasta el club financiero, allá, al despacho de Jesús Gil, ¿vale? Esa es la secuencia en la que cuando estamos allí, aparece Jesús, ¿qué tal? No lo conocía personalmente entonces, yo ahí lo conocí, y aparecen los tres que en ese momento estaban al frente del Atlético de Madrid en la Secretaría Técnica, que eran Abel, Futre y Manolo. Creo que eran los tres que estaban al frente. Cuando empezamos, ¿qué tal? Yo, vamos a empezar la reunión, le digo a Jesús Gil que yo he venido porque he hablado con Manolo y porque tenía ganas de conocerte personalmente. Pero que sepas que no sé lo que vamos a hablar, que sepas que yo hoy no firmo como entrenador del Atlético de Madrid. Quiero, antes de empezar la conversación, que lo sepas, porque hay un compañero que todavía es entrenador del Atlético de Madrid y no me parece ético. Y entonces él se dirigió a los responsables y les pidió el por qué no estaba cesado en su momento, que venían del Calderón. En fin, hubo una discusión entre ellos bastante no positiva, aquello, en fin, palabras para allá, para acá, y fue una... ¿Hubo gritos? Sí, y hubo palabras por encima de otras. Total, que aquello, lógicamente, terminó como terminó. Que la situación para ti era tremenda, puedes discutir ahí a los que sí, deciden. Y además, yo allí ya, lógicamente, cuando me despedí, sí recuerdo unas palabras de Jesús Gil que dijo, usted algún día, mientras yo sea presidente, será entrenador del Atlético de Madrid. Lo cual me demostró que ya viene la segunda parte, cuando sí firmo, la primera llamada es suya y me dice, lo prometido es deuda. Enhorabuena, bienvenido. ¿Sí? ¿Fue ya así? En el año que... La llamada suya fue, lo prometido es deuda. En el momento que yo firmo en el Calderón, la llamada fue suya, lo cual... que el año que fallece, el año de su fallecimiento, sí, que es cuando yo estoy, ¿no? Entonces, esa primera situación, lógicamente salí en el coche otra vez tumbado, nadie se enteró que yo había estado allí, además que Julito Pulido, ¿entiendes? Y entonces, pues esa situación, luego hubo una tergiversación de aquello en el que yo me había ofrecido y tal, en fin, en el mundo del fútbol, de otros bastidores que no... Pero Atlético de Madrid tuviste otra oportunidad. Antes de firmar, hubo un momento en que se rompe. Creo que está Luis Aragonés, es el entrenador del Atlético de Madrid. Tú eres candidato para entrenar. Y... Tienes ahí ahora mismo una idea que no... Es que no puedo contarlo. ¿Por qué no? Porque sería... yo. Pero tú ibas al Atlético de Madrid, de golpe te llaman y te dicen, Jesús Gil finalmente no se va, se queda. Jesús Gil no, Luis Aragonés. Luis Aragonés, Luis Aragonés no se va, se queda. Y tú estabas para ir al Atlético de Madrid. Nunca. Es que no puedo decir dónde. Yo sí te lo digo. Porque además lo tengo contrastado de las mentiras que se dijeron. No, pero tú te cabreas con el Atlético de Madrid en aquel momento. Que no. Para nada, además. Porque Luis Aragonés, que se iba a ir, iba a dejar el equipo y al final se queda. Tú estabas ahí y habías hablado con el Atlético de Madrid. Que no. Pues yo lo escuché mal, porque era un día en el que íbamos juntos a San Isidro, a los toros. Fuiste a los toros con Canal Plus, recordarás. Fuiste bastante veces a Enrique Ponce. Y yo lo entendí mal. En aquel momento entendí mal. Entendí mal que tú te sentiste engañado por el Atlético de Madrid, porque hubo un cambio de actitud del entrenador que en aquel momento estaba ahí, que era Luis Aragonés. Nunca hubo ningún contacto con el Atlético de Madrid, hasta tal punto que cuando termino con el Mallorca, con la Copa del Rey, la vida mía ha sido así, no tengo equipo para entrenar, no me renueva el Mallorca, con la Copa del Rey. Mateo Alemany... Pero no tiene que ver eso, que estabas tú en Madrid libre. Mateo Alemany... Y vas a los toros. Mateo Alemany, cuando me llama y me dice que él tampoco va a seguir, los problemas para allá y para acá y cual, ya había salido en el diario El Mundo de Mallorca de un periodista, y puedo decir el nombre porque ya lo sabe él y he hablado con él, Tomeu Maura, en El Mundo, Gregorio Manzano tiene un precontrato con el Atlético de Madrid. Y si lo incumple el Atlético de Madrid, deberá indemnizarle con 300.000 euros. Porque ha tenido una reunión ya en el Hotel Miguel Ángel. Como dicen en mi tierra, ahora va y lo casca. No había pisado el Hotel Miguel Ángel en mi vida. Esa información sale antes de la final de la Copa del Rey.
Imagínate si no la ganamos. Cuando yo llego a hablar con Mateo Alemán y le digo que quiero que sepas que yo no tengo ningún precontrato con el Atlético de Madrid. Ya lo sé, he hablado con Miguel Ángel. Ah, vale, seguimos. Cuando yo estoy ya en esa situación, sí, hay ciertas situaciones que yo no controlo. Que Luis se quiere ir, que Luis se ha enfadado, que Luis pide el finiquito. ¿Y a mí qué me cuentan? Yo me voy de vacaciones con mi familia. Yo no tengo ninguna reunión ni hablo con nadie del Atlético de Madrid. Que había dudas de si Luis iba a seguir o no seguir. Pues sería el problema de Luis y el Atlético de Madrid. Bueno, pero Gregorio Manzano nunca. Simplemente que Luis llega un momento y rompe con el Atlético de Madrid. Y te dicen a ti que si Luis se va, que está para irse, vas tú. Y eso en aquel, creo que será cuando es el mes de junio, San Isidro es en junio, más o menos. Tú a los toros vas, te gustan los toros. En junio yo estaba de comentarista en Canal Plus y sé que... Lo sabrás por otra parte, no por mí. Yo sé por gente que estaba en los toros. Vale. Y tú tenías un medio acuerdo, no digo nada firmado, con el Atlético de Madrid, porque te habían dicho que si Luis se va, tú eres el candidato. Y Luis decidió seguir. Estaba en su derecho. Por supuesto, y te quedaste sin ir. Y no fuiste. ¿Cómo que no fui? Claro que fui. En aquel momento, cuando Luis Aragonés amenazó con marcharse y luego no se marcha, ahí, luego vas, claro que vas luego. Pero en aquel momento se rompe la posibilidad de que tú vayas. Serán por las personas Manuel García Quilón, con Jesús Gil, con Miguel Ángel. Conmigo, nadie. Conmigo nadie. Te llama Manuel García Quilón a las... Conmigo yo nadie. Creo que a las 5:30 de la tarde te llama. Yo. Y te dice, se ha roto. Bueno, en cualquier caso, será yo lo escucharía mal, ¿eh? Lo escucharía mal yo en aquel momento, que está pendiente también. Yo de toros no sabía mucho y tenía que enterarme, porque sabes que estaba con Manolo Molés y con Antoñete comentando los toros, sí. Y en el palco estabas tú en el palco aquel día, pero sé que no. Bueno, me lo contó mal gente de allí. Puede haber seguramente no pasa nada. Puede haber un inciso, y es que pero efectivamente un interés y una posibilidad. Hubiese dicho Luis, efectivamente, me voy. Exacto. Y en un impasse dijera, ahora no me voy. Correcto. Y si dice, Luis, me voy, pues vamos a preparar a buscar otro entrenador. Oye, Manzano está libre. Y eras tú. Y entonces era yo. Pero como no dependía de mí, si no dependía pero si no digo que de Luis se fuera o no digo, se fuera. Me voy. Gregorio Manzano ocupaba ese lugar. Bien. No me voy. Manzano no lo ocupó. Y eso ocurría en una conversación en el mes de junio, que fue cuando se... Claro. Pero a lo mejor lo escuchó mal yo porque... Pero no, si seguro que sería así. Yo sé que estaba en la manga de vacaciones y me llama Manolo y me dice, oye, que Luis ha firmado el finiquito y me dicen que quieren hablar contigo. Y yo aparezco en el Calderón el 23, 24 de julio, por primera vez, ¿me entiendes? Con el club, con la administración concursal y en la reunión, tal. Hasta tal punto, te voy a decir más. Sí. Cuando voy a firmar, le digo a Clemente Villaverde que me gustaría ver el finiquito de Luis Aragonés. Para no tener luego malos rollos. Por lo que te comentaba antes. Porque cuando entras en este mundo nuestro del fútbol, ahora quizás menos, no lo sé, pero antes y más en ciertos sitios y con ciertas personas de un buen nivel, yo no era nadie. Yo molestaba a lo mejor en algunas ocasiones y entonces utilizaban ciertas cosas que yo decía, pero yo creo que estoy haciendo lo correcto, creo que soy un tío honesto, ¿me entiendes? ¿Por qué molestabas? No sé. ¿Por qué crees? No sé, porque yo recuerdo que estoy en Valladolid, que habíamos ganado la noche anterior en el Bernabéu 1-5 en Mallorca, y voy a Valladolid y estoy comiendo con la familia, que me llama Manolo, me dice, oye, que va el Atlético de Madrid a jugar a Valladolid. Vámonos a ver el partido. Manolo, vámonos a ver el partido, vamos al partido. Vamos a ver el partido. Me voy al palco y no salgo del palco hasta que el partido no ha comenzado, porque no quiero rollos. Cuando me siento en el partido, en el descanso, no voy al palco a beber ni nada, porque no quiero rollos, me quedo allí sentado. Me sacan una foto. Y la foto al día siguiente tiene su Manzano espiando a su próximo equipo. Es decir, que yo que estoy en Mallorca, que no he finiquitado con el Mallorca, que estoy de vacaciones un día de mi familia, ya está visitando. Porque yo entiendo que a lo mejor alguien, y le voy a poner al bueno de Luis Aragonés, que diga, me está haciendo, ¿me entiendes? Y se crea una maneja. Ahí se provocó un conflicto tuyo con Luis Aragonés, ¿no? ¿O la relación era buena? ¿Os visteis? No terminó siendo buena. No. Bueno, no terminó por mi parte. Porque él entendía que tú... sí, como que yo iba detrás de... Porque ¿qué sentido?
Mira, es que no quiero hablar, pero lo voy a hablar. Cuando yo ya estoy en Mallorca y vuelvo de nuevo a Mallorca, y con el compañero y amigo Tomeu Moro, porque lo he hablado en micrófono con él, y por eso lo puedo decir, le digo, Tomeu, ¿me quieres explicar por qué hiciste esto? Porque mi amigo Luis me lo pidió. ¿Hacer qué? La página del diario El Mundo. Esa donde yo tenía... del precontrato con firmado. Como le dije, enséñalo. Si está un precontrato firmado, enséñalo. Y si yo lo enseño, yo dejo de ser entrenador. Enséñalo. Me pidió Luis que dijera esto. ¿Y por qué no lo contrastaste conmigo? Es que Luis era amigo mío. Vale, pues hemos terminado, ¿vale? Si esto va así, en este mundo, va así, pues entonces yo soy el equivocado, porque yo voy por otra vía. Pero aquello tuvo unos enreos tan feos, tan poco honestos, tan poco claros, que yo dije, madre mía, que encima luego cuando llego con toda la ilusión al Atlético de Madrid, que estoy ya con todo mi trabajo, la copa y tal, y luego todo ese chismorreo diario, que luego encima aparece otro chismorreo de un jugador del vestuario, Movilla, acuérdate, Sí. Y seguimos. Yo digo, algo no tiene que ir bien, porque yo he sido claro con todo el mundo, incluido con el jugador. ¿Me entiendes? Que a la cara le he dicho que iba a venir un futbolista, que era Ibagaza del Mallorca, a jugar en su posición, que el Mallorca lo quería para jugar UEFA, y se lo dije a la cara para que tomara una decisión. Más claro, no puede ser un entrenador con un profesional, ¿no? ¿Cómo actuó él? ¿Entiendes? Que no, que yo que me quedo, que yo soy atlético. Bueno, pero que sepas que esta es tu situación. Luego no vayamos a tener... Y Movilla luego no... No, llegó Ibagaza, Movilla se quedó y se tuvo que ir Colsa al Mallorca. En vez de Movilla se tuvo Y Movilla que... emprendió una pelea contigo. Temas de un compañero también tuyo en Marca, la grada de animación también tal, unas historias que yo dije, madre mía, qué difícil es no ser santo de devoción en ciertos equipos que no Goyo, tengas ese poder, ¿no? Has sido demasiado sincero, quizá. No has sabido manejarte con los medios como debías. Ahora, con el paso del tiempo, a lo mejor has hecho un planteamiento. ¿Por qué no había que manejar distinto aquella situación? ¿Te equivocaste en algo? ¿Habrías cambiado ahora? Si se repite la historia, ¿hubieses cambiado de actitud en algo? Si va referida a mí, sí. Pero yo no puedo controlar lo que yo no puedo controlar. ¿Me entiendes? Entonces, yo sí puedo autocontrolarme, como el día que en la Copa del Rey en Valladolid, después de un partido, manifesté: si yo soy público, me cago en la madre de todos los que están en el campo. Entonces, pues claro, aquello con el paso del tiempo, cuando nos elimina el Real Unión de Irún de Segunda División B en Valladolid, un 1 de diciembre, pues yo recuerdo que por la mañana mi mujer me dijo, ahí estás en la tele, ¿sabes? Y sacaron ya mis imágenes y claro, pues cuando llegué al vestuario, viene Eusebio y me dice, mister, que los futbolistas, los compañeros quieren hablar con usted. Muy bien. Digo, ¿y cómo están? Dice, muy bien. Digo, pues yo es que sigo igual de cabreado que anoche. Así que no tengo ganas de hablar con ellos. A entrenar. En el entrenamiento las moscas se oían. Por la noche, la prensa, no lo siguiente, todo el mundo quería hablar conmigo. Por supuesto, te hablo de García y de José Ramón, ¿no? José Ramón, cuando empieza a hablar conmigo, me dice, creíamos que había llegado un entrenador con ideas nuevas y novedoso, aire fresco. Digo, José Ramón, ya me han dicho que anoche me pusiste verde, ¿sabes? O no hablaste muy bien de mí. Dice, bueno, es que lo que dijiste, digo, pues que sepas que soy el mismo de ayer, hoy, no he cambiado nada. Es que lo que dijiste, digo, repite lo que dije. Es que dijiste, digo, dije... si yo soy público, me cago en la madre que parió todos los que están en el campo. En el campo estaba yo, ¿eh? En el campo estaba yo. Porque un 1 de enero, hacerle eso a la afición, los 4 o 5 mil que fueron, yo soy afición y salto al campo y les pego una paliza, ¿sabes? Digo, lo que pasa es que yo tengo un defecto, que es que vengo de donde vengo, ¿me entiendes? Sin coches, ni Ferrari, ni Mercedes, ni tal. Y entonces yo entiendo el fútbol de otra manera. Y a lo mejor me equivoqué, ¿sabes? Después de aquel razonamiento, José Ramón,
hay que decirlo, no a la verdad, pues perdona si lo dije, digo, no hombre, no, simplemente te digo que soy lo mismo, pero que seguiré manteniendo que el fútbol profesional, lo que yo pensaba cuando no era profesional, tiene otra vertiente distinta a lo que yo veo, y eso lo voy a seguir manteniendo. Y eso fue aquello. A lo que me dices, ahora no haría eso, ahora no diría esa insensatez, a lo mejor lo diría diplomáticamente. No, esa es buena, esa frase es buena. Bueno. Esa frase es buena. Además llega la gente también y hay que estar cerca de la gente. Que Porque final... al día siguiente, te cierro este capítulo, sí. Al día siguiente llamo a Eusebio. Eusebio, dígame, mister, ¿cómo están hoy los chicos? Bien, bien. Pues hoy sí voy a hablar con ellos. Bien. Vestuario, entro, le digo a Alberto Giralde, era mi preparador físico. Entonces no teníamos tantos mecanismos de estos hoy, de los drones, los otros. No. Digo, Ángel, veme anotando todo lo que voy diciendo. Entonces allí, Giralde allí en el fondo, yo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, digo que vino ayer Eusebio, tal, digo, pues no tenía yo ganas. Hay días en que uno no tiene ganas, ya se me ha pasado un poco, digo, ¿sabéis qué? Digo, me llamó mi madre anoche y me dijo, hay que ver lo que le has dicho a las madres de esos jugadores. Tienes que pedirle perdón, porque eso no se dice. Y entonces estoy aquí para pediros perdón si alguno ha molestado lo que yo dije en la rueda de prensa. Pero que sepáis que a ti, ya no voy a decir nombres, te dije esto y esto. Y pasó. A ti, esto y esto. A ti, uno a uno, señalando a los jugadores de lo que hicieron en el partido. Un mamarracho. Digo, así que, como ya estamos eliminados, vamos a pensar en la Liga, viene el Racing de Santander, y si el que está aquí os molesta, lo tenéis muy fácil. Con perder, os lo quitáis de en medio. Así que vamos a entrenar, lo dejo en vuestras manos, y ya que se levantan todos, me doy media vuelta y digo, por cierto, que mi madre no me llamó anoche. Vamos al entrenamiento. ¿Ganasteis? Ganamos al Racing de Santander. Vale. Nos tiramos luego 7 partidos sin perder. ¿Ves? Aquella ¿ves? Charla, las madres. El fútbol, ¿me entiendes? ¿Es verdad que tú fuiste de las últimas personas que habló con Jesús Gil? Posiblemente. ¿Antes de morir? Posiblemente porque siempre hablábamos, me llamaba antes de los partidos todas las noches. Todas las noches antes, mister, ¿cómo está el equipo, los jugadores? Y digamos que sus conversaciones siempre iban encaminadas que hay que ganar por la afición. Él era la afición y el Atleti era, y yo, Jesús, en eso estamos, pero sí, todo es así. Y ese día allí en Santander, que jugamos con el Racing, al día siguiente, pues no fue menos. Pero estaban televisando el Real Madrid-Mallorca, un sábado que se televisaban a las 10 de la noche. Y entonces pues, estaba ya terminando el partido y cuando vio a Eto'o, me preguntó, mister, ¿el año que viene este sería bueno en negrito para nosotros? En plan, cariñoso. Digo, si juntas a Samuel con Fernando Torres, va a tener la mejor delantera de Europa. No me digas, digo, lo que yo te diga. Así que ponte mano a la obra. Charlando, 12 menos 10, 12 menos 5, ¿me entiendes? Bueno, pues nada, pues que haya suerte, mañana hablamos. Se termina la conversación, nos levantamos, me levanto antes que los jugadores, y el primero que viene es el doctor Villalón a decirme, mister, hay un problema que ha tenido Jesús Gil esta noche, un derrame cerebral, un esto y tal. ¿Qué me estás diciendo? Y yo, sí, ha sido a las 2 o las 3 de la mañana. Digo, si a las 12 estaba yo hablando con él. Viene Carlos Peña, y me dice Carlos Peña, todas las mañanas nos llamamos. Hace mucho tiempo, buenos días, ¿cómo estás? Dice, y esta mañana lo he estado llamando y no me cogía el teléfono. Qué raro. Total, que ya esa incertidumbre, nos fuimos a entrenar a la Albericia, allí en la ciudad deportiva del Racing, y no había tantos mecanismos como hoy, y ya empezaron a cuentagotas a aparecer las noticias, y ya, claro, los futbolistas al regresar, ya el doctor y yo le dijimos la situación como estaba. Y lo que pasó, cuando jugamos el partido al día siguiente, ya cuando vinimos fuimos a la clínica centro, que ya lo habían traído, pero el hecho es que yo no sé, porque decían que había estado esa noche solo en Valdeolivas, que estaba en la finca, y no sé si hablaría con alguien más, no lo sé, con alguien más de su familia o con alguien, ¿no? Pero igual, fíjate, fui la última persona que pude hablar con él en vida, ¿no? No lo sé, no lo puedo, pero esa conversación existió y se me ha quedado, lógicamente, en el recuerdo del trato en estas etapas que te he dicho, el contacto que mantuve con él y el cariño que yo le tenía, ¿no? Y tuvo palabra contigo.
tú vas a venir al Atlético de Madrid. Sí. Después de aquel... Bueno, quizás me vio esta rectitud, digamos, de ser... Seguramente le gustó tu actitud de yo, si hay un entrenador aquí, yo no voy a entrar en este tema, ¿no? No has contado por qué te has enamorado de Valladolid. Te enamoraste de Valladolid. Claro, porque empecé con Santander, que te he dicho que ya me fui a Santander, no se movió la familia de allí, y entonces el siguiente paso fue el Rayito. Sí. Pues claro, el Rayito, Valladolid y el Rayito, volvemos otra vez. Mi hija siguen ya el Rayito, pues estoy yo en un par de horas estoy en casa para allá y para acá. Y el Rayito con Ruiz Mateo, pues estuvimos echando otro año bonito, ¿no? ¿Quieres que te cuente una de Ruiz Mateo? Vale. El equipo, cuando llego, tenía un punto en la jornada 7 creo que fue. Y estaba mal, lógicamente. Mantenemos una reunión en Somos Aguas, en su casa, y con Teresa, María Teresa, él, su hijo, y estaba el gerente también, y su mano derecha. En fin, estábamos allí en una reunión. Chau. Y al final, ¿qué horóscopo tiene usted? ¿Horóscopo? ¿Me tiene que ver el horóscopo aquí? Entonces era muy de horóscopo. Cuando le dije que era Piscis, wow, soñador, total, me montó allí, ya no me acuerdo lo que me dijo. Total, que el hombre, pues, bueno, pues ya está, pues las cosas que caen bien, o bueno, vamos a tirar para adelante, llegamos a un acuerdo, nos dimos la mano, y dentro de todas sus apreturas en el contrato, por decirlo, yo tenía ganas de entrenar al Rayito, porque entre otras cosas quería entrenar en primera división. Claro. Estamos hablando de lo que estamos hablando, no habíamos hecho todavía prácticamente nada, ¿no? Y una vez que llega el tema, le digo, vale, lleva usted razón, ahora quiero un último gesto por su parte. ¿Cómo un último gesto? Digo, ¿algo? Ya que yo he aceptado las condiciones que usted ha puesto. Dice, ¿le parece bien que pongamos por permanecer el equipo 10 millones de pesetas más? Digo, con que me hubiera dicho 1 euro me hubiera bastado. Bueno, 1 peseta, los euros empezaron esa misma temporada. Y el tío me puso los 10 millones de pesetas. Pero eso es lo de menos. Lo demás es que como el equipo estábamos abajo, estábamos más abajo que arriba, terminamos la primera vuelta con 13 puntos. 13 puntos. Pues él se reunía en el Hotel Cusco. Tenía sus reuniones. Pues un día pues, vamos a reunirnos al Hotel Cusco. Y allí estaba pues, su carpeta, su maleta esta que llevaba, pues hablamos un poco del equipo, la situación. Venía el Valencia, de Rafa Benítez. Joder. Venía el Valencia. Y total, que hablando yo de los problemas, los futbolistas, los refuerzos, historias. Dice, yo que venía con ganas de echarle y todo el mundo me habla bien de usted, ¿cómo lo voy a echar si todo el mundo me habla bien de usted? Digo, jefe, le decían jefe. Digo, no me digas eso, hombre, vaya moral que me da. Dice, no. Dice, que el equipo no pita. Digo, hombre, vamos... los últimos, pero a 4 puntos de la salvación. Dice, los últimos no, el último, dice. digo, estamos a 4 puntos en un partido que ganemos. Total, que la charla allí distendida, medio en broma, medio en serio. Dice, bueno, se echa mano a la cartera, saca un rosario. Dice, tenga usted que este es el rosario de la Virgen de los Desamparados de Valencia, para que le dé suerte para el domingo. Téngalo usted y no lo pierda. Téngalo. Nos despedimos bien. Bueno, pues ya está, vale. Viene el Valencia. Yo vivía en la calle Alcalá, al final, cerca de allí de la Peineta, y el rosario pues lo dejé en lo alto tenía una pequeña cocina así, bueno, lo dejé en un pollete. Y estaba el rosario con su... ¿Vale? Partido empieza el Valencia marcando, digo, ya empezamos. Y total, que le empatamos al final de la primera parte en un córner, no sé si fue Pablo Sanz. ¿El rosario lo tenías en...? El rosario se quedó en mi casa. Y en la segunda parte le metimos otro al Valencia. Le ganamos 2-1 al Valencia. El rosario estaba en mi casa. Fiesta, nos fuimos a cenar, la plantilla, bueno, pues por la mañana a las 9 de la mañana, el teléfono. Digo, ya están los periodistas dando la lata por la mañana temprano. ¿Sabes? Sí. Buenos días, señor Manzano. Digo, coño, jefe, buenos días, ¿qué tal? Enhorabuena. Digo, muchas gracias. Enhorabuena a la Virgen de los Desamparados. Y yo digo, ¿cómo le digo yo a este hombre que la Virgen de los Desamparados se ha quedado aquí? A ver, pero digo, sí, la Virgen es la que ha hecho el milagro, porque ayer fue un milagro que ganáramos, ¿no? Aquello fue un punto de arranque del equipo. El equipo hicimos segunda vuelta de Champions, quedamos
a niveles de puntos el cuarto. Sí. Y bueno, ganamos. 5 victorias seguidas. ¿Él? 5 victorias seguidas. Los últimos 5 partidos fueron todavía récord en el Rayito, 5 victorias seguidas. Y aquello fue, bueno, pues terminar más cerca de la UEFA que del descenso, ¿no? Imagínate. Y el año siguiente, cuando ya habíamos acordado ir a Mallorca, quieren que me quede, que me quede. Y yo diciendo que no es que me iba al Mallorca, sino que tenía un compromiso con otro equipo, tampoco podía. Pero que me quede. María Teresa estaba de retiro espiritual, me llamó por la noche que salió del retiro, que me ha dicho José María que te vas. María Teresa, que lo hemos pasado muy bien. Que, ¿sabes? Bueno. Tenían apalabrado a otro entrenador que venía al día siguiente, me dijeron que si yo me quedaba, ese entrenador lo echaban para abajo. ¿Quién era? Un compañero. Que luego llegó. No, llegó otro después. Total, que situaciones de presiones y tal, y una presión también, una oferta económica muy, muy importante, y dije que no es el dinero todo lo que yo creía en ese momento, y entonces era mi carrera deportiva, aquello fue un trabajo fenomenal, y luego mira, salió otro trabajo fenomenal en Mallorca Muy bueno. al año siguiente. ¿El rosario lo guardas? El rosario lo tengo, y más, y una carta suya de felicitación a final de temporada, y luego en el paso del tiempo, entrenando en Málaga, en Navidades, mira por dónde, me lo encuentro en el aeropuerto de Málaga. Estoy con él, coño, jefe, hombre, señor Manzano, solo allí que estaba con su abrigo, lo recuerdo, y estuvimos hablando un poco, dice, usted me vendría muy bien para trabajar conmigo en las empresas, me dijo. En mi empresa, digo, no me diga, dice, lo que pasa es que es muy caro, ¿sabes? Digo, hombre, José María, no me diga eso, ¿sabes? Digo, ¿y qué tal? Dice, no toda la familia de Navidades, que veo que me pasan las Navidades, que encima pago yo la cena, dije, ¿sabes? Sí. Es decir, un hombre extraordinario, por lo menos yo mi relación con él. Y llegas al Mallorca, campeón de Copa. ¿Fue tu mejor etapa deportiva? ¿El Mallorca la que recuerdas con más cariño? En ese sentido... ¿O a veces evitar un descenso es más bonito o más...? Eso te iba a decir. ¿Aquí es más bonito evitar un descenso para que, mí, que ganar una Copa? Mi trabajo profesional como entrenador, para mí, el Rayo. Profesional, ¿eh? Es decir, saco a un equipo con todo lo que tenía ese equipo, todo lo que tenía ese equipo. No es lo mismo el comenzar ya desde pretemporada, lógicamente, llevando a un equipo, sino el comenzar con un punto, con unas cabezas que no estaban más que en segunda, estaban en segunda B, el equipo, ¿me entiendes? Con futbolistas súper veteranos, que ya un día cuando se me hincharon las narices, cogí a todos los veteranos, los senté en la sala de prensa y les dije, os voy a comentar una cosa muy sencilla. Esto va de si queréis que nos quedemos en primera o no. La veteranía que tenéis, la experiencia y todo lo que habéis hecho en el fútbol, parte de que pongáis de vuestra parte para por lo menos no molestar cuando no juguéis. Si sois capaces de entender lo que os estoy diciendo, sacamos esto adelante. Si no, lo tiramos, el equipo se va, nos vamos a segunda, dejamos de pertenecer a la élite de primera, en vuestras manos lo dejo. Digo, lo que no puede ser es un conflicto y otro. A veces... ¿Y valió? ¿Sirvió? Mucho. Siempre veo que te has hablado mucho con los veteranos, con los líderes, con los cabecillas, ¿no? Que si Eusebio, Caminero... Es que es importante los que te van a hacer la vida imposible, ¿no? Y los que además... O la vida más fácil. Los que te pueden ayudar o hacer la vida imposible, ¿no? Pero que tienen que influyen mucho en el resto de compañeros. Claro, al final siempre influyen para bien o para mal, ¿no? Y eso es interesante como lo cuentas. ¿Por qué el Mallorca? ¿Era un grupo humano bueno? ¿Qué hiciste en Mallorca? ¿Dónde estuvo la clave de ese triunfo tuyo ahí? Pues estuvo muy complicado. Muy complicado porque era un club que venía el año anterior de salvarse en la última jornada. Sí. En la jornada 37 y media estaban en segunda división. En la segunda parte le ganan al Valladolid y se quedan en primera. Entonces, este es el recuerdo de coger un equipo y decir, ¿de dónde venimos? Vamos a intentar que eso no suceda, ¿no? Pero claro, había que montar los equipos en este tipo de equipos que no tienen los futbolistas completos hasta que no comienza la temporada. Y como muestra, Pandiani se me incorpora el día de antes de jugar contra el Valencia en casa, por decir, y el Turo Flores, porque se va Luque al Depor, por decirte, ¿no? Entonces,
estás ahí jugando, pero sin saber al final lo que vas a jugar. Pero es que viene el Valencia, que había sido campeón de Liga, y te mete 0-2 en casa. Bueno, es el Valencia. Es que vamos a Vigo y nos gana el Celta 3-1 en Vigo. Bueno, es el Vigo. Pero es que va el Atlético de Madrid y no hace 0-4 en casa. Bueno, el bueno ya cansa, el bueno ya no... 0 puntos, 3 partidos, esta experiencia se ha terminado. Vámonos a Bilbao. ¿Quién mandaba ahí? Era Asensio todavía, Ah. era Asensio, la familia Asensio. ¿El director deportivo quién era? El director deportivo era un mallorquín, el presidente era Mateo Alemán y Bonet, Pepe Bonet era... Mateo Alemán era el director, pero digamos que Asensio, Antonio Asensio, era el dueño, era el que tenía, ¿no? Sí, sí. Y entonces nos vamos a Bilbao. Pero claro, sí es verdad que yo tuve que hacer una reflexión. ¿En qué me estoy equivocando? O creía yo que me estaba equivocando. ¿Yo qué hice? Respetar a los veteranos, a lo que tú bien dices. Yo arranco mi temporada, yo no voy a arrancar quitando a gente importante del club y del fútbol español, llámese Nanu Soler, Nadal, Olaizola, en fin. ¿Por qué? Porque merecen todo el respeto, yo como entrenador, esos jugadores. Pero claro, cuando yo reflexiono que ese equipo ha estado a punto de descender con Tristán y Eto'o y Luque, palabras mayores, ¿eh? Y está a punto de descender, algo no ha ido bien, ¿no? Entonces voy a Bilbao, digo, tengo que darle una vuelta a la defensa sobre todo, a ciertos jugadores, y entonces cambio a los laterales y pongo a 2 chavales que no habían jugado en primera división, y habíamos fichado, Cortés y Poli, y juegan de laterales, entre otros. Hablo con ellos el día de antes en la habitación, digo, chicos, esto hay mañana. ¿Viste? Que estamos preparados. Digo, ¿preparados? Digo, como no corráis, os voy a dar un tortazo a cada uno. Digo, tranquilos, hacerlo y vamos a jugar y vamos a hacerlo como hasta ahora. En fin, le di una vuelta al equipo. Ganamos 0-2 el partido en Bilbao. Yo ya tenía las maletas antes de ir a Bilbao hechas para irme a mi casa. Bueno, pues de ser últimos, ganamos 7 partidos seguidos. Joder. De ser últimos pasamos a ser segundos. Que hubo un partido, Mallorca-Villarreal, que de haberle ganado al Villarreal, que empatamos, hubiéramos sido líderes de esa jornada. Fíjate lo que es el fútbol, ¿no? ¿Eso qué hizo? Pues hizo, entre otras cosas, que el equipo se fuera armando, lo que tú dices, ¿no? Se fuera cogiendo... Y empezó a creer. Claro. Pasó que al principio tampoco teníamos a Eto'o, que venía con una sanción de 4 partidos el año anterior. Y entonces también Eto'o, cuando entra, acompaña en todo. Pandiani se tiró 6 o 7 partidos sin marcar un gol y me decían que lo quitara. Ya me pasó con Fernando Torres en el Atlético de Madrid también. Y decían que lo quitara. No, ¿Quién te decía que lo quitaras a Torres? Pues mucha gente. Que Fernando Torres, porque no marcaba goles. Y tiró 7 o 8 partidos sin marcar un gol. Que Manzano tendría que cambiar y ver otras alternativas. ¿En serio? Te lo juro. Y Torres, cuando empezó a marcar, ha sido el año que más goles ha marcado en el Atlético de Madrid, 19 goles. Pues Pandiani, cuando pasó eso, rompe su racha goleadora en un hat-trick en Valladolid. Y a partir de ahí, todo para adelante. Con esto, te digo que cuando conformamos ese equipo... Fernando Torres sabe que esa situación era delicada. ¿Torres sabe que tú apostaste por él cuando te decían busca una alternativa? No sabe. Lo sabe. Lo sabe y más cosas. De una relación... Yo no era que fuese su padre, porque no lo he sido, pero sí es verdad que he mantenido con él charlas de un chaval de 18, 19 años, de tener todavía pues, todo ese peso, de toda esa historia detrás que la llevaba, porque todo el mundo dijo, ahí tienes el peso del Atleti, tira hacia adelante. Y hubo momentos, con decirte que cuando en pretemporada me dicen que el capitán es Fernando Torres, digo, ¿cómo? ¿Cómo que Fernando Torres es el capitán? Explicármelo, no. Es que en Atlético el capitán es el que más años lleva en el club, por historia. Digo, el que más años lleva es Aguilera. Pero perdió la condición de llevar más años cuando se fue a Tenerife. Y entonces cuando regresa empieza de nuevo. Bien, vale. Entonces, pues, la condición era que Fernando Torres, con 19 años, cuando fuimos al partido en Alcalá de Henares a jugar aquel partido en pretemporada, llevaba su brazalete. Pero yo decía, no puede ser que Fernando tenga que ser el responsable interlocutor de toda la historia. Y entonces tomo una decisión. Yo elijo capitanes. ¿Para qué tengo Fernando? Hablo con Simeone, hablo con el Mono, Burgos, hablo con García Calvo y hablo con Aguilera. Digo, chicos,
este muchacho hay que echarle una mano. Y aquí llevará el brazalete, pero vosotros sois los que tenéis que llevar la voz cantante del club. A poner a Fernando Torres, que sea aquí, bastante tiene con lo que tiene, por decirte un ejemplo de esa situación de Fernando. Pandiani, Eto'o, no era mal equipo el que tenías tampoco. Era un tan buen equipo que ese año ganamos. Aparte de la Copa, que podemos hablar después, pero ganamos. En el Nou Camp, en San Mamés, que te he comentado, en Mestalla, en el Sánchez Pizjuán, y dejo para último mi gran obra, el Bernabéu. El Bernabéu. ¿No? Que ya cuando a Florentino le dije... Ese te quedó, ¿eh? ¿El Florentino qué dices? No, que ya una vez le dije a Florentino, si no quieres que venga más a ganarte, fíchame y nos dejamos de tonterías, ¿no? ¿Qué dijo? No, en broma, cuando... Porque le hacíamos pasar malas noches de vez en cuando, ¿no? Sí. Aquella fue una mala noche de ese 1-5, que en el descanso me dio en broma, como le digo a los jugadores... La primera parte se la ha llevado Hacienda, la segunda parte vamos a empezar a ganar algo, que nos vamos a quedar sin nada, ¿no? Pero fue muy importante. Y aquella victoria fue muy bonita, muy sonada, porque 5 goles en media parte. Locura. No sé yo qué equipo lo hayan podido hacer en el Bernabéu, pero venía acompañada porque ya en Mallorca le metimos 4 en los cuartos de final de la Copa y empatamos en el Bernabéu 1-1, ¿no? Y, en fin, ha habido más historias con el Madrid. No sé por qué, son casualidades, ¿no? Pero la última liga de, como decía el amigo Roncero, la del Cristo de que ganó Capello, como decía la... Sí, la del clavo ardiendo. El clavo ardiendo, ¿no? Sí. Ese partido nos tocó jugar nosotros con el Madrid, ese último partido, ¿no? Jornada. Y era Madrid o Barcelona, ¿no? Esa jornada 38 en la cual, allí en Mallorca, todos los días que pasaban los entrenamientos, aumentaba 1 millón que estábamos primados por el Barcelona, ¿no? Es decir, el Barcelona nos iba primando cada día que pasaba. La prensa de Madrid decía que el Mallorca estaba primado. Llegó un momento que el presidente se lo creyó. Digo, coño, mi equipo me decía, mister, ¿cuánto han primado? ¿Cuánto nos han primado, presidente? No tengo ni idea. Pero era por ganar. Por ganar. ¿Tú no has dicho, no has echado nunca la vista para otro lado y has dicho, yo no quiero escuchar nada, apañamos vosotros? Pero es que esa situación... ¿Nunca te ha ocurrido una prima por ganar que ha recibido el equipo, el capitán, y tú has dicho, yo no he visto nada? ¿Y has mirado para otro lado? Yo sé qué ha sucedido a posteriori. ¿Cómo a posteriori? Que me he enterado que habían cobrado prima a los jugadores por ganar. A posteriori. Cabrones, no han dicho nada, pero no en el sentido, sino que me he enterado. Es decir, que eso cuando ha sucedido, que han tenido situaciones jugadores para ganar, es lo que yo sé, se lo han apañado ellos, ¿no? Pero esto que yo te estoy contando venía como una presión que Mallorca, que recibíamos dinero de Barcelona. Ya. Y entonces el presidente, y yo decía, presidente, ¿qué te han dicho los futbolistas? Que no me han dicho nada. Y no te han dicho, esto era un sin vivir, una semana, fíjate la presión, una liga en juego, Madrid-Barcelona, Barcelona con el Nasti de Tarragona y nosotros aquí. Estamos ya en el Madrid, en el Bernabéu, presidente. ¿Viste? No hay nada. Presidente, que yo no sé nada de la historia, pero no ha dicho nada el Barcelona. Pero yo qué voy a saber el Barcelona. Partido. Comienza el partido, se nos ocurre marcar un gol, 0-1, Varela, descanso 0-1, Barcelona gana en Nasti, va ganando, campeón es el Barcelona, el Madrid, que si quiere, antes habíamos dado ya otro en el palo, Arango, que podíamos haberla liado. Nosotros tranquilos a jugar nuestro partido, como le dije, chicos, si el Madrid es campeón de Liga, que lo gane en el campo y que nos gane. Pero tampoco vamos a bajar los brazos, no tenemos sentido, vamos a seguir jugando nosotros como tiramos. Segunda parte, volvió a tirar Varela otro tiro al palo a casilla media distancia, que si llega a entrar aquel balón, la verdad se hubiera puesto aquello muy feo. Nos empató el Madrid, 1-1, todavía no eran campeones. Todo el Bernabéu con más miedo que... Y en el minuto 80, un cabezazo, un córner que sacaron del centrocampista que tenía el Madrid, remató y Basinas, el futbolista mío que estaba en el palo, paró Moyá, le dio a Basinas y el balón va y entra. Y ese 1-1 lo hizo Reyes. Y luego el 2-1 en el minuto 80. Ya fuimos a por ellos y nos hicieron el 3-1, que lo hizo Reyes también. Alegría. Ha sido en toda mi carrera deportiva el único partido que se olvidaron de hacer la rueda de prensa con el entrenador visitante. Digo, ¿será posible? Y me viene Raúl y me dice,
y lo que no hacéis sufrir cada vez que venís. Y digo, Raúl, hay que correr un poquito, no. Roberto Carlos, acuérdate. Pero no era fácil para vosotros aquel partido. Y bueno, pues perdimos el partido, pero nadie pudo decir ni que bajamos tal. Ahora, acá prescrito, no te voy a decir el nombre, teléfonos. Estaban todos apagados porque estaban las conexiones estas que ponen inalámbricas tal. Sí. Salimos ya del Bernabéu en el vestuario, en el autobús, y me viene un jugador y me dice, se sienta a mi lado, mister, tengo 4 o 5 llamadas en el descanso de este jugador del Barcelona llamándome. Digo, pues ha llegado tarde. No has podido hablar con él, ¿no? No. Y ahí se quedó. En el descanso, alguien del Barcelona llamó a un jugador del Mallorca. ¿Para qué? No lo sabemos. Nunca se supo. Porque no había hilo en los teléfonos. Y hasta ahí te puedo contar. No sé lo que pasaría más. Es decir, que intención habría en el de descanso ibais ganando. Íbamos ganando. 1-0. Íbamos ganando 1-0. ¿Sabes? Y entonces, pues a alguien se le ocurrió, coño, llama de compañero a compañero. ¿Jugador conocido? Sí. Son conocidos. Y ya está, no pasó más nada, porque no pasó. Pero es verdad que a lo mejor, oye, dentro de eso, nadie esperaba, supongo, de Barcelona, que el Mallorca pudiera dar esa bonita alegría de ir ganando, ¿no? Y mira por dónde sucedió. Fútbol, ¿no? Fútbol de las cosas que pasan. Sí, las cosas del fútbol. Es verdad que hay un montón de... Bueno, tú tienes un montón de historias. Habrá que hacer segunda parte. El libro, ahora cuando lo hagamos, ¿sí? Dime. ¿El libro? ¿Vas a hacer un libro? Ahí estoy con Antonio Olivera, a ver si hacemos... ¿Ah, sí? Sí, a ver si me ayuda. Venga. Bueno. Seguro Antonio escribe muy bien, Antonio. Hay una parte, digamos, profesionalmente en España y luego está la parte de China que también es interesante. Sí, en la parte de China. A ver si habrá que hacer una segunda, pero vamos hay detalles concretos que quiero que, sí, más resumidamente, pero me cuentes. Hay un momento muy delicado cuando le dices a Eto'o, que fue un compañero suyo de Camerún, ha fallecido. ¿Se lo tienes que decir el día antes de la final de Copa? Claro. Porque... ¿Cómo se maneja eso? ¿Manejaste? ¿Ahí entró el psicólogo o el entrenador? Ambas cosas, ¿no? Ambas cosas. Por entonces se jugaba la Copa Confederaciones. Coincidió con la final de la Copa. Ahora ya la final de la Copa, como ves, están metidas dentro de la temporada, pero la final de la Copa fue el 28 de junio, por hace unos días, ¿no? Y estaba jugando con Camerún, Samuel, y vino a jugar, le dieron permiso para que viniera a jugar la final. Y en el transcurso del partido que jugaba, creo recordar, Camerún con Colombia, sucede el hecho de el fallecimiento de Foé. Terrible. Entrenando, pues claro, estamos viendo que hay un revuelo en el anexo de allí del campo en el Elche, y me viene terminado el entrenamiento el delegado y me dice que el jefe de prensa le han comunicado esta situación. Madre mía. Vale, pues cojo al preparador físico, retiro al equipo allí al córner, aléjalo de todos los medios, empezaron a aparecer, y claro, cuando ya lo manda a vestuario al preparador físico, llamo a Samuel y recuerdo cogerle los hombros y mirándolo, digo, Samuel, tengo que darte, más o menos, ¿no? Digo, tengo que darte una triste noticia. ¿Qué ha pasado? Tu compañero ha fallecido en el transcurso del partido que jugabais. En shock, los ojos en blanco, mirando, y ya así un gesto, me dijo, ¿cómo? Como, ya le explico esta situación, no tengo más noticias, que me lo acaba de decir el delegado, y se quedó así como un poco fuera de... Digo, Samuel, es una situación complicada para ti, digo, no sé lo que vas a hacer, pero si decides irte, estás en tu perfecto derecho, pero mi consejo es que si te quedas, el mejor homenaje que le darías a tu compañero es ganar la copa y dedicársela a él. Pero tú decides. No respondió, se quedó, estaba sin... Salió, no hizo declaraciones, no sabíamos lo que iba a hacer en su interior, ya se puso a hablar con su gente y decidió quedarse. Lógicamente la final, ya sabemos lo que pasó, le hicieron un penalti en el 1-0 que marcó Pandiani, hizo los 2 goles. Luego él se duchó, cogió un coche, aeropuerto de Alicante y a París con su compañero. No se quedó en la celebración, ¿no? Un gesto, lógicamente,
de un gran futbolista, pero también había una gran persona detrás de él. Era un buen tipo que había que saberlo también llevar, ¿no? La llamada la recibió Eto'o. ¿La llamada, perdón? Eto'o llamó a... ¿A quién llamó a quién? ¿O el jugador? ¿Eto'o estaba en esa llamada Barcelona-Mallorca? No. Eran nacionales los dos jugadores. Nacionales. Sí, ya está. No era Eto'o. Eto'o no había llegado todavía el paso de ir a Barcelona, pasó otro año después, claro, en Mallorca, y luego ya aparece en Barcelona. No era Samuel. Y no tiene más, no pasó nada. No pasó nada. La gente que está escuchando dirá, vamos a hacer aquí una. Pero bueno, lo importante es que ganasteis aquella final. No era fácil la situación que manejaste, la manejaste muy bien. Eto demostró que era un profesional y que quería estar con el equipo, los compañeros en aquel momento. Mucho. No pudo celebrar la victoria, eso sí, la celebración se la perdió. Sí. Para estar al lado de su compañero que había fallecido, ¿no? El día antes terrible. Las cosas cómo son las cosas. Tenemos que hablar de la aventura china. ¿Te vas? ¿Cuántos años estás en China? Del 14 al 18, 5 años. Es decir, tuviste una primera oportunidad para irte, ¿no te vas? No me voy. ¿Por qué la segunda sí? Porque me dieron, cuando te dan esas situaciones de los equipos, que cuando llega un equipo y tienes la oferta, la corazonada, no sé el por qué. Y esta segunda, cuando primero me llaman de Shandong, que tengo una reunión aquí en un hotel en Madrid, no lo vi, me hacían unas ofertas muy raras, los años 1 más 1, una historia, no lo vi, no les dije de ir allí primero antes. No era una apuesta verdadera, sí, no. Y entonces cuando ya vino Beijing, pues vinieron el director general, vino ya con la persona de confianza, estuvimos en una reunión relativamente seria, me dijeron que venían a hablar con más gente en Europa para hablar con más entrenadores, venían a Alemania, a Turquía, y aquí en España pues hablaron conmigo, y bueno, pues yo les expuse un poco mi manera de trabajar, dónde había estado, qué es lo que había hecho. Ellos ya en ese primer momento me dieron discos duros para que viera el equipo, y entonces había trabajado en ese equipo, había estado Canuté. Ajá. Canuté había estado allí y hablaba bien de que era el equipo de la capital. Vamos a entendernos también, que no estamos hablando... Qué potente. Y tienes que tener esa variable a la hora de tomar esa decisión. También. El estadio, cobraban, gente seria, no... En fin. ¿De gente viene ese estadio? ¿50 y pico mil? Tenían 66.000. 66.000. El Worker Stadium, que lo han hecho totalmente nuevo, con la Copa de Asia que se iba a jugar, lo echaron abajo y volvieron. Vale. Pero bueno, que era lleno. Por eso digo que era todos los partidos eran llenos. Y entonces yo me fui a Mallorca, tenía un viaje en Mallorca también, no sé, de asunto personal, y entonces cuando dieron toda la gira, estuvieron hablando con unos y con otros entrenadores, me volvieron a llamar, otra vez aquí en Madrid, para una segunda reunión. Estuvimos ya aquí en el hotel en el Villamarna y ya mantuvimos ahí una reunión mucho más formal, ya protocolaria de todo y por todo. Era el año nuevo chino, finales de enero, y entonces ya me dijeron que había que ir porque tenían Champions para jugar Champions. Y el 14 de febrero, Día de los Enamorados, el día 14 de febrero, pues cogimos el vuelo, el cuerpo técnico, y nos fuimos a esa aventura. ¿Te eres enamorada que le dijiste a tu mujer? Cariño, me tengo que ir. Esto éramos el primer ha sido muy dura la experiencia tuya. ¿Cuántos años dices que estuviste? 5 años fuera, 5 años en China, lejos de la familia, porque la familia no te acompañó a China. No. ¿Era ver a la familia 2 veces al año, 3 veces al año? Sí, cuando teníamos los descansos, veníamos todos. Porque durísimo esto, ¿no? ¿Merecía la pena? El tema es que estábamos todos, hacíamos ese equipo de todos estar juntos, pero lógicamente. ¿Tu mujer era, o la familia? Claro, sí, no, eran los ¿Merecía la pena el sacrificio que hiciste? ¿Ha merecido la pena? Con el paso del tiempo, quizás sí. Digo, quizás sí. Primero, creo que hay que poner y anteponer, una vez que se toma la decisión, el terreno profesional. Porque si no te van bien las cosas, da lo mismo que estés en China, que estés aquí al lado. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí. El tema profesional fue magnífico desde el primer día. En el tema personal nos trataron maravillosamente bien. Y luego en el tema ya del día a día, pues nos encontramos con la lotería de cuando nos encontramos un restaurante de comida española. Qué bueno. Entonces, la puerta 55 es del Bernabéu, sí. 55, ¿no? Pues allí en el estadio había una puerta que era la puerta 20. El primer día que llegamos, aterriza el avión,
Allí no se veía, con la contaminación que te voy a contar, coches por todos lados, era que una locura. Digo, madre mía, qué locura, pero bueno, ya estamos aquí. Nos meten en un hotel, nos duchamos. El hotel que estaba enfrente del estadio, había que atravesar una avenida, nada, bien. 1 minuto, menos. Pues vamos, comemos aquí en el restaurante Puerta 20. Cuando entro en el restaurante, lo primero que veo es una cabeza de un toro. Digo, coño, ¿la cabeza de un toro? ¿Un cartel de toro? ¿Un cartel de toro? ¿Sabes? Pero bueno, las Cibeles, claro, era un restaurante español. Increíble. Y total, que cuando llego allí, viene el chef, que era un chileno, pero había trabajado en San Sebastián. Hola, mister, bienvenido, tal. Los demás todos eran chinos, pero él ya, ¿qué tal? Bien, tal. Bueno, ¿qué van a tomar? Digo, ¿qué tiene? Digo, dame una cerveza. ¿Tiene? Dice, ¿quiere una Mount? Digo, ¿tienes Mount? Digo, sí, tenemos una Mount fresquita aquí ahora mismo. Y dice, ¿quiere un poquito jamón? Digo, no me digas que tiene jamón. ¿Vale? Dice, sí, 5J. Digo, entonces ya empecé a mirar, digo, aquí hay alguna cámara que nos están grabando. Escucha los catetos estos que vienen de España aquí. Y tenía todo. Bueno, ¿para qué te voy a contar? Nos faltó, bueno, a mí me faltó poner la cama en el restaurante para dormir. ¿Me entiendes lo que te digo? Vivíais ahí. Porque la distancia que yo tenía en Pekín del campo a donde yo vivía eran apenas 5 minutos andando. Era perfecto. Era tu casa. El restaurante era este. Y entonces teníamos nuestro hábitat tan bien localizado, tan bien vivíamos, tan bien comíamos. Bueno, vamos, que llegó Rafa Nadal, digo, Rafa, vente que nos da un homenaje. Sí. Se vino Rafa con todo el cuerpo técnico suyo. Qué homenaje nos pegamos. Yo creo que ya no ganó más partidos. Fue a Shanghái y ya no ganó. Te fue bien en China, te ha ido bien en China. Y aquello fue una experiencia muy bonita. ¿Por qué? ¿Quedaste segundo en la Superliga China? ¿Fue el primer año o el segundo año? El primer año. ¿Quedaste segundo? Quedamos jugándonos contra el equipo que lo ganaba todo, ¿no? Claro, el Evergrande de Marcelo Lippi. Que había ganado los últimos 5 o 6. 8 seguidos. Junto con el Bayern Múnich era el equipo en las ligas mundiales que había ganado las 8 últimas ligas. Y estuviste ahí a una jornada de... Claro, y entonces llegamos a la penúltima jornada. Con posibilidades. Allí a Evergrande, Guangzhou, la parte de abajo. Sí. El campo, ¿por qué te voy a contar? El campo. Pues vamos para allá. Ya hubo una cosa curiosa. No pusieron un árbitro chino, porque no se fiaban. Los chinos no se fiaban de su árbitro chino, ¿sabes? Bueno. Entonces trajeron un árbitro de Japón. Digo, madre mía, si no fiáis entre vosotros, ¿qué no haréis en otra? Bueno, total, que el partido ya tenían su copa preparada para dársela a Evergrande, todo allí preparado. ¿No? Minuto 89. Minuto 89, tengo un futbolista en el banquillo, veterano, buena persona, había jugado en Alemania, y hay una falta, lo tengo calentando, y le digo al de la falta, que va a salir Xiao, que va a tirar la falta. Qué golazo metió. Sí. Pues toda la escuadra. Buah. Aquello fue, al principio del partido me saludó Lippi, después del partido ya no, salió corriendo y dijo, la madre que te parió. Total, que aquello les fastidiamos la fiesta, pero quedaba una jornada, que todavía ellos dependían de ellos. Si ellos ganaban, seguían siendo campeones. Claro. Y nosotros teníamos que hacer lo contrario, que no ganara. Y quedamos segundos, pero esa vuelta de Shanghái a Pekín, en el aeropuerto, ¿qué te puedo decir? 2.000, 3.000, 5.000 personas, una locura. Yo no he visto el aeropuerto esperándonos, todo el mundo, y el presidente cuando llega y me saluda me dice, usted para nosotros ya es nuestro emperador chino. Digo, pues déjate de tontería y sube el sueldo y déjate de tontería de emperador chino. ¿Tienes de menos volver a entrenar? ¿Tienes ganas de volver a entrenar? Si es algo que motive, sí. Porque pero en España, ¿no te irías lejos ahora? No, creo que no. Yo creo que me gustaría cerrar el círculo un poco en España, ¿no? Después de 19 años entrenando en la élite, un último año y cerrar el capítulo sería pero bueno. No te voy a dar algunos nombres y me dices tú que me los defines rápidamente, ¿vale? Vale. Venga. Este es el cafelito, el expreso, ¿vale? Mateo Alemany. Fue buen presidente del Mallorca. ¿Y contigo? Al final, muy mal. ¿No se portó bien contigo? Creo que no fue honesto conmigo. ¿Porque había fichado a alguien? No. No, es una historia... ¿Tema económico? Sí, una historia en la cual el equipo entró en concurso de acreedores y nosotros, las personas que lo conocíamos y lo
o al menos yo lo respetaba incluso fuimos a su casa a pedirle que volviera para ayudar al club, que el club estaba mal. Volvió, nos dijo que el club lo iba a poner en manos de personas para que venderlo. Sí. Lo puso, aquellas personas que puso el club en sus manos nos dejó tirados, no nos pagaban. Volvimos a hablar con él para decirle, en estas manos nos has dejado. Volvió, habló con la plantilla, como estábamos desamparados. Admitimos todo un año no cobrar, que cobraríamos cuando recibiéramos el dinero de las televisiones al año siguiente. Cobrábamos solamente los sueldos. Esa plantilla estuvo 38 jornadas entre los 6 primeros. 38 jornadas. Y cuando llegó un día me llama al club, él y toda su gente que estaba con él, y me dicen que el equipo lo van a meter en concurso de acreedores, que pacifique a los jugadores, que no va a pasar nada raro, que todo va a ir bien, que va a cobrar todo el mundo. Mete en concurso de acreedores al club por las deudas que tenía, y llegado un momento donde toda la situación de trabajadores, acreedores se están planteando, pues voy a hablar con él en la confianza que teníamos y la amistad, y le digo: Mateo, lo de los jugadores a través de la AFE está todo más o menos controlado, los entrenadores, en este caso yo, ¿qué situación tiene el club conmigo? Su respuesta fue: búscate un buen abogado que te va a hacer falta. ¿Esa es la solución que me das? Nos buscamos un abogado y fue a hablar con él la primera vez en un partido en Zaragoza. Y bueno, pues fue a defender mi contrato en este caso, ¿no? Bueno, por lo que hemos hablado antes, y termino, te podría traer un dossier entero de todo lo que cierta etapa y tiempo dijeron de mí en Mallorca después del trabajo realizado. No te lo puedes imaginar. Por supuesto, sacaban mis contratos de todo lo que cobraba. Llegaron a decir que el club me pagaba la gasolina del coche. Llegaron a decir cosas para tirarme, que yo quería la desaparición del Mallorca. Yo he vuelto a Mallorca con el Sevilla y me han tirado papeles de billetes promovidos por la prensa, cierta prensa, que él manejaba, y muy bien. Y terminó una noche donde José Ramón de la Morena, hablando, me dijo: ¿quieres qué? No tengo ningún problema en hablar con él. Ninguno, cara a cara. ¿Me entiendes? Ahora que vaya diciendo que Gregorio Manzano quiere liquidar al Mallorca. Por eso te digo que una etapa bonita, pues la fue, pero no entendí el por qué no llegó a un acuerdo entre amigos para decir: oye, pues esto se hace así. No, su respuesta fue tajante: búscate un abogado. Y esa fue un final triste para mí de una persona que yo la consideraba eficaz y válida para el fútbol. Fíjate hasta dónde ha llegado y qué es lo que ha hecho. Llegó a presentarse para presidente de la Federación Española. Sí. Y en fin, podría hablar cosas de él positivas, muy buenas, pero no en este caso lo que estoy contando. Así muy corto. Un consejo que te dieran tus padres y que todavía recuerdes. Pues que fuera sincero y fuera humilde y trabajador y respetuoso con las personas. Siempre, que era su modo de vida de ellos. Tú que has viajado tanto, en la maleta no puede faltar ¿qué? Un libro. Y jamón, ¿no? Una si te dejan el y vino. Una película que te haya marcado, o que hayas visto varias veces, o que la pongas de vez en cuando para animarte o para lo que sea. Hay muchas. Cinema Paradiso, por ejemplo. ¿Está bien? Muy bonita. La vida es bella, muy bonita. Hay muchas. Ahora me he dedicado un poco a hacer remake de las series en los veranos. Fíjate por dónde. Y te voy a decir, empecé cuando estábamos en Shanghái, que le pedimos a los jugadores colombianos que nos dieran la de Pablo Escobar, la auténtica que hacía allí. Bueno, pues ya la hemos visto por segunda vez, luego Juego de Tronos la hemos visto segunda vez, Los Sopranos, y ahora este verano me va a tocar, si mal no recuerdo, Breaking Bad. Está bien. Entonces no estoy un poco metido en volverla a ver, ¿no? Un un entrenador que ha sido referente tuyo, que dijiste: yo quiero ser como él. Cuando estabas empezando. Eso te iba a decir. Cuando estaba empezando, yo empecé un poco a leer de un entrenador andaluz que precisamente ganó la Eurocopa con España, Villalonga.
y hablaban de que era un psicólogo, aplicaba sus técnicas, porque por entonces no teníamos la televisión, te estoy hablando del año 82, 83, cuando yo comienzo, pero este hombre me interesaba de qué es lo que hizo y luego ya su trayectoria. Y mira por dónde, curiosamente, sacaron un libro en Andalucía de los 50 años de los entrenadores de Andalucía y venía una frase que luego no la sabía, pero me halagó, no voy a decir lo contrario. Desde el año 64, Villalonga, que ganó la Eurocopa, hasta el año 2003, que Gregorio Manzano gana la Copa, hubo 39 años de sequía de títulos de los entrenadores andaluces. Joder. Y titulaban como que Manzano había empezado la época de oro de los entrenadores andaluces, que luego vinieron, ¿no? Vas a perder el AVE. Entonces, lo pierdes. Ya, una frase para acabar esto. Primero dime, tú fuiste justo antes de Simeone. El último entrenador antes de llegar Simeone. Eso es. ¿Te sorprende que haya aguantado tanto tiempo? Hombre. Corto. Sí. Una frase para acabar este cafelito. Una frase. Una frase. Un mensaje. Un mensaje. Pues que los sueños a veces se cumplen, pero hay que trabajar para llegar a ellos. Muchas gracias. De verdad. A ti por tu tiempo. Gracias. Y por lo vivido.